¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un fin de semana largo, pero bastante agridulce. Por un lado, la alegría de que nosotros los paceños por lo menos hemos tenido un respiro y nos ha llegado fruta y verdura de allá de río abajo, de Carreras y de todos esos lugares que son productores de verduras para nosotros, para la ciudad de La Paz. Por el otro lado, ver al otro lado del país, en San Julián, gente armada enfrentándose, lágrimas, dolor y luto. La verdad es que qué triste tener que vivir todas estas circunstancias. ¿Cómo estamos ahora? Así, con más de 60 bloqueos. Así está Bolivia en este instante. Se mantiene el bloqueo de San Julián porque la policía y los militares fueron rebasados. Hay otros bloqueos y ni qué decir de La Paz. Aquí esto ya nos dice claramente que no se ha aplicado un estado de sitio, porque si existiera un estado de sitio, nada de esto sucedería. Lo que se hizo fue hacerlos trabajar a los parlamentarios a marchas forzadas, facilitar el trámite, liberación de trámite, estar hasta las 6 de la mañana del día sábado. Y luego llega a presidencia y ahí se toman un cafecito, un tiempo prudente y recién hoy, al mediodía, con toda la prensa, se lanza la promulgación del decreto. Vamos a verlo. Un mensaje claro a las Fuerzas Armadas y a nuestra Policía Nacional. Hoy día, bajo la Constitución, bajo el mandato del Parlamento en ley promulgada por el señor presidente, ustedes tienen la responsabilidad de cuidar nuestro futuro. Tienen que actuar con firmeza, con profesionalismo, respetando derechos humanos, pero por sobre todo respetando nuestra Constitución, que es la Constitución que nos ampara a todos los bolivianos. Esta norma les permite llevar adelante el plan que ya hemos diseñado. Bolivia tiene un plan y lo vamos a ir cumpliendo, porque tenemos que retomar la normalidad para que nuestra economía crezca. Pero cuídense de los infiltrados y de los violentos. Y a los violentos, a los narcoterroristas, así como cayó Marcet, sus días están contados y vamos a hacer cumplir lo que manda la Constitución y la ley. Esa fue la promulgación hoy al mediodía de esta ley. Yo decía decreto, mil disculpas, es la ley que habíamos explicado ampliamente el día miércoles. Y por supuesto hicieron un trabajo a marchas forzadas los parlamentarios. Y voy a hablar precisamente con uno de ellos, Alejandro Reyes. Qué gusto saludarte, Alejandro, diputado por la circunscripción de acá, de toda esta zona sur de La Paz, diputado por Unidad. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches. Muy buenas noches, Vero. Un saludo cordial a toda la gente que nos está viendo y escuchando esta noche. Bueno, Ale, un poquito sorprendida porque ustedes han trabajado intensamente, han hecho dispensación de trámite, han terminado a las 6 de la madrugada del día sábado, lo han hecho rápidamente para poder terminar el tratamiento de la ley. ¿Me cuentas un poquito todo eso, por favor? Así es, estimada Vero. Bueno, hemos tenido una sesión maratónica el día sábado. En la mañana la ley entró a la comisión del doctor del Granado, se terminó antecitos de las 2 de la tarde y la sesión fue convocada para las 2. De ahí en adelante trabajamos. Espera, ahí te interrumpo, porque una de las observaciones que tenía alguna gente era que esta ley no estaba pasando por una comisión y que se estaba saltando ciertos trámites. Pasó por la comisión adecuadamente, se la aprobó rápidamente y recién ahí a diputados, ¿sí? Así es, estuvo toda la mañana en sesión de comisión, donde la comisión del doctor Juan del Granado emitió un informe que por unanimidad llegó a la Cámara, al Pleno de la Cámara, informe que recomendaba la aprobación de la ley. Entonces, se siguió maratónicamente, como te decía, desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente, 6:30. Ahí es donde se terminó. Con dispensación de trámite, no, con dispensación de trámite inclusive. Hubo una dispensación de trámite que es en realidad la dispensación de distribución del informe, porque la comisión emitió ese informe antes de las 2 de la tarde,
ese informe tenía que llegar y tiene que tener 24 horas para que lo puedan leer las personas. Eso han dispensado. Ajá. Esto fue lo que dispensamos, la dispensación de distribución del informe. Obviamente igual todos tenemos el informe, nos lo pasaron ese rato, se lo leyó, pero se dispensó esas 24 horas que se tenía por el tema de la distribución del informe. Igual tuvimos una votación mayor a 2/3. Voto cantado, ¿cierto? Más que voto cantado, yo creo que voto en sintonía con la población, con todas las regiones, con todos los sectores, con toda la gente que además se ha puesto pues en sintonía con lo que estamos sufriendo aquí en La Paz. Han visto muchos parlamentarios en carne propia lo que estamos viviendo y por supuesto aquí lo evidente no requiere explicación. Es necesario, era necesario que se apruebe y por supuesto es necesario que el presidente tome la decisión de dictar un estado de excepción. Ahí es donde me hace un cortocircuito, porque ustedes se matan toda la noche, ustedes amanecen hasta la madrugada, hacen la ley, en fin, la concluyen, la aprueban, la mandan al presidente y el presidente se toma todo el domingo, no sé, pues ¿por qué no le hemos hecho una dispensación de trámite a él? Porque hoy día, recién al mediodía la ha aprobado, tan diferente a lo de la ley Copa, que fue inmediato. Así es. Bueno, en realidad el presidente lo que hizo hoy es justamente una promulgación de la ley en conjunto con todos los comandantes, parlamentarios, etcétera, mostrando primero esa legitimidad de la norma y segundo, bueno, él fue claro, ¿no? Que claramente acá lo que se está defendiendo es la democracia. Ya no estamos en un momento, o en este caso en la lógica de causas justas o injustas. Estamos ante el riesgo de pérdida de la democracia, de las instituciones, y creo que esto requiere pues una mayor legitimidad, y por eso creo que el presidente optó por tener a todos justamente en esta promulgación que hizo el día de hoy. Ahora, yo quisiera conocer algunos detalles, tú estabas allá adentro. ¿Quiénes no aprobaron la norma? ¿Quiénes se opusieron a ella? Por favor, coméntame. Bueno, los que se opusieron fueron los diputados que están en sintonía con Edman Lara, este grupo minoritario de parlamentarios que realmente desconociendo primero la realidad de lo que estamos viviendo en La Paz y luego desinformando, emitieron cualquier tipo de criterios mentirosos, criterios de desconocimiento de la norma, de desconocimiento de contexto, de marco teórico, de todo, ¿no? O sea, convirtieron sus participaciones más bien en una crítica al gobierno, más que en visualizar la realidad que estamos viviendo. Por eso también fueron muy pocos, por eso eran menos de un tercio, mucho menos. Yo creo que ahora está más que claro que la mayoría de la Asamblea Legislativa, 2/3 o más, estamos pues viendo la magnitud del problema en el que está Bolivia, que no solamente es un tema de causas sociales, es un tema de Evo Morales, es un tema de grupos irregulares, es prácticamente un desafío al Estado que estamos viviendo. Por eso yo creo que debe ser encarado con la misma responsabilidad. En algún momento me preguntaban personas y me decían, ya hay la ley. Eso quiere decir que ya estamos en estado de sitio como cualquier otra ley, ¿no? La ley de que no se puede matar y bueno, pues nadie puede matar porque hay una ley que te dice no matar. Pero esto todavía lleva un trámite. Por ejemplo, recién va a ser mañana, me imagino, presentada y no se dice impresa, ya no, en mis tiempos era, pero sí publicada en Gaceta, ¿sí? En realidad la ley reglamentaria ya está vigente desde que se promulga, pero lo que es distinto es el tema del decreto supremo que declara estado de excepción. Ese decreto supremo es en Consejo de Ministros, donde se decreta que está funcionando un estado de excepción desde qué hora o desde cuándo parte, cuando toma la decisión el presidente, y es ahí donde empieza el estado de excepción como tal. Hoy todavía el presidente no ha decretado ello, todavía no sabemos si ha tomado la decisión o no, o está en proceso de ello, pero primero tiene que emitir el decreto. Sí. Una vez emitido el decreto, empieza la vigencia del estado de excepción y por supuesto ahí tiene 72 horas la Asamblea Legislativa bajo el mandato de Edman Lara
para convocar a una sesión de asamblea y aprobar o rechazar por mayoría simple. Pero mira, todavía son largos, o sea, todavía hay muchos plazos. El decreto lo tiene que hacer el presidente acompañado de todo su gabinete, si no me equivoco. Así es un decreto supremo con la firma de todos en el gabinete, y luego, como te decía, en 72 horas tiene que el vicepresidente o el presidente nato de la asamblea convocar una sesión de asamblea para su aprobación. O sea que si pensamos en fino, si hilamos fino, podría trancarse ahí. El presidente de la asamblea, que es Edman Lara, vicepresidente del Estado, podría no convocar, por ejemplo, o está obligado a hacerlo, ¿hay alguna norma que lo obliga? Justamente tomando previsiones de ello, en la ley que hemos aprobado, el estado de excepción, te pongo suposiciones. Digamos que se decreta un día miércoles. Entonces, corre desde miércoles a las 0 horas, empieza ya el estado de excepción. Entonces, el estado de excepción ya está corriendo y el señor vicepresidente llama el viernes, por ejemplo. Entiendo. Entonces, está dentro de las 72 horas. Pero si en caso no llamara a la asamblea, Edman Lara, el estado de excepción sigue corriendo, porque el que esté incumpliendo deberes es el vicepresidente. Entonces, por eso podría ser sujeto de algún proceso de incumplimiento de deberes, pero sin embargo el estado de excepción sigue corriendo. Por eso, tomando previsiones de que tenemos una persona de que seguramente podría sabotear una decisión de tal magnitud. Por eso se decreta y eso corre. De ahí en adelante ya se va acomodando la carga en el camino, como decía mi padre. ¿Tú crees que el presidente, bueno, ahorita todavía hay gente que está confundida, porque dice, oye, pero parece que ya hubiera estado de excepción, porque los militares han ido a San Julián, porque los militares están protegiendo, qué sé yo, algunos lugares de movimiento, el aeropuerto, porque los militares han ido a la zona sur a habilitar carreras y todo aquello. Mientras haya estos bloqueos, no existe un estado de excepción, ¿cierto? Todavía no hay un estado de excepción porque no ha decretado eso el presidente. Está en toda su facultad ahora, no hay nada que le impida y yo creo que está expedito el camino. Solamente es su decisión y hacerlo en Consejo de Ministros. Sin embargo, sí existen operaciones conjuntas, pero que no requieren, en este caso, del estado de excepción. El estado de excepción es un estado donde prácticamente existen otro nivel de controles y otro tipo de accionar, por así decirlo, de las fuerzas del orden. Entonces es un poco más controlado, ¿no es cierto? Pero en todo caso hoy están trabajando las fuerzas conjuntas y lo importante acá es que el presidente, tome la decisión cuanto antes. Yo creo que tiene amplia legitimidad, masivo respaldo de sectores, de regiones, por lo tanto yo creo que ya es cuestión de que la decisión se tome de una vez por todas. Definitivamente ha sido una asamblea muy eficiente, muy veloz, han allanado el camino, yo diría le han asfaltado el camino al presidente. Ahora solamente es cuestión de que tome la decisión. ¿Tú crees que lo hará? ¿Por qué demoramos tanto? Seguimos en La Paz con una La Paz paralizada, sin gasolina, sin comidas, todo está a un precio altísimo, sin transporte público. ¿Qué más tenemos que sufrir los paceños para que tengan la gentileza el Ejecutivo de decir, bueno, ya les pondremos un estado de excepción sectorizado por lo menos? Mira, yo creo que el estado de excepción más que un plan es un operativo, ¿no? Un operativo que requiere de Fuerzas Armadas, policía y una logística importante. Entonces, me imagino que están afinando el operativo. Pero en todo caso, como tú bien decías, ya hay lugares que tienen que ser intervenidos. Y lo importante también es decirle a la gente que esto ya no es una cuestión de solamente causas o demandas sociales. Esto tiene que ver ya con temas de fondo, estructurales, en el punto en que hay un desafío al Estado, hay grupos irregulares, armamento irregular, que eso ya no es pues el pueblo, eso ya no es un grupo de gente descontenta con demandas legítimas, todo lo contrario, más bien están tratando de terminar con el orden público para poder ellos imponer un gobierno prácticamente de facto o un gobierno que sea pues servil a sus intereses. Eso es lo que no podemos permitir y creo que los bolivianos ya han entendido eso, especialmente los paceños, porque La Paz
se ha convertido en esta vanguardia de defensa de la democracia, porque esto no es más que una lucha por la democracia, entender de que esto excede al gobierno, indistinto de que le guste o no le guste a Rodrigo Paz, a cualquier persona. Creo que lo que tenemos que mantener es justamente el mandato, ¿no? El mandato de 5 años, las instituciones democráticas que no pueden caer por estos grupos violentos, por esto de financiamiento irregular. Entonces, por eso, el estado de excepción lo que tiene que hacer es reordenar el país, reordenar el departamento, las ciudades. Imagínate tú, tenemos una marcha y luego tenemos una contramarcha a la marcha, tenemos un bloqueo y hay gente que está haciendo otro bloqueo porque los del bloqueo no permiten pasar el combustible. Entonces se convierte en un estado de caos y de anarquía, que eso no se puede reordenar fácilmente, tiene que ser a través de este estado de excepción que permita reordenar justamente el funcionamiento normal de las ciudades y de la legalidad. Entonces creo que también por eso pasa un estado de excepción. Así como lo vemos ahora, como estamos, somos un país sin estado, porque aquí se han violado ya todas las normas, todos los derechos, todo de todo. Entonces ya aquí en este momento yo veo una ausencia de estado. Yo no veo que haya un estado que ponga límites, frenos, porque a eso está llamado el estado. Y por otro lado, se han denunciado ya varias veces apagones de luz en el Chapare, corte de Entel y todo eso. ¿Cuál es tu punto de vista y tu opinión? Bueno, realmente Evo Morales debe estarse cambiando de pantalones cada vez, ¿no? Porque ahí se ve el miedo que tiene. Imagínate tú, en La Paz estamos casi 39 días con un cerco, y a él, porque le cortan 2 horas el internet, está haciendo tremendo relajo. Nosotros nos han cortado por días el suministro de alimento, de combustible, de todo. Es un gran cobarde. De medicamentos. Es un gran cobarde. No hay medicamentos, no hay oxígeno. O sea, él tiene hasta un aeropuerto en el trópico de Cochabamba. Por lo tanto, ahí se puede ver pues la cobardía que tiene Evo Morales. Yo creo que acá, más allá de que los cortes o no cortes, deja en evidencia a una persona que comanda, es el autor intelectual del cerco, el autor intelectual de esos fallecimientos que hemos tenido, que ya son 9, y resulta que es tan cobarde que le teme a la oscuridad cuando le cortan 2 horas. Yo creo que esa es la muestra clara de que una persona así no tiene la capacidad de tener empatía por la gente, y mucho menos tiene la posibilidad y la capacidad de gobernar pensando en la población. No es más que angurria absoluta, y por eso no debe volver nunca más al poder, y ciertamente tiene que enfrentar a la justicia. Los militares le llaman acciones disuasivas, que es como para que persuadirlo de que deje de hacer lo que está haciendo. ¿Se lo puede entender así? Yo no entiendo hasta ahora por qué no le cortan la señal a esa su radio que tiene. Yo no entiendo hasta ahora si realmente nos ha dejado sin comida, sin alimento, sin nada. Que le corten la luz, pues. Que le corten la luz 39 días, a ver si acepta. O el internet, por último, ¿no es cierto? O sea, es realmente una contradicción. Una persona que comanda más bien la destrucción del Estado, destruye vidas, y resulta que se queja porque no tiene internet. Me parece que es realmente algo que ya no tiene sentido. Por eso yo creo que Evo Morales también tiene muchísimo terror a enfrentar a la justicia, porque tiene muchas cuentas pendientes. Tú, me acuerdo cuando entró recién el presidente, tú fuiste parte del equipo que lo acompañó como profesionales jóvenes parlamentarios hacia Estados Unidos. Ahí se cerró el tema de poder incorporar nuevamente a la DEA a nuestro país. ¿Se habló de algo así o fue más tema económico? En las reuniones que yo estuve presente se habló más del tema económico. En las reuniones que yo estuve presente se habló de una apertura de Bolivia a los mercados, de trabajar con el sistema internacional económico, de justicia, abrirse de nuevo a lo que habíamos perdido, ¿no? En realidad eran conversaciones muy previas, ¿no? Era mucho más, podríamos decir, de propuesta que de acción. Ahora yo me imagino que han cambiado los términos, debe haber otro tipo de conexión y de relación, pero en todo caso esas reuniones eran positivas porque existía mucha expectativa en su momento, como lo hay ahora. Tú ves, el continente está cambiando absolutamente. Eso es bueno porque estamos dejando de lado el socialismo del siglo XXI, que ha empobrecido la región, nos ha hecho retroceder 20 años,
Espero que ahora con este viraje podamos ganar algo de tiempo perdido. Y bueno, pues lo importante acá es tener ese tipo de conexiones regionales y a nivel internacional que no teníamos y que todavía estamos entorpecidos en ello, ¿no? Yo no entiendo hasta ahora cómo no cortamos relaciones con Irán, por ejemplo. Tú como parlamentario, tú como parlamentario que debe estar al tanto de todos los temas, ¿la DEA está en Bolivia? El presidente ha sido claro, ¿no? El ministro de Justicia, perdón, de Defensa, en su momento Sara Antidrogas, dijo que ya estaban en pleno trabajo y cooperación. Lo que estaba por realizarse es esta oficina de la DEA en Bolivia. Entonces yo me imagino que tenía que ser este mes, yo me imagino que tendrá que ser en las próximas semanas ya la llegada de la DEA en Bolivia y obviamente una plena cooperación como tiene que ser, como se está dando en toda la región. Ale, para finalizar, ¿el presidente tiene que decretar el estado de excepción? Sí, yo creo que ya en este punto la mayoría de la población lo está pidiendo en todas las regiones. Se requiere reordenar nuevamente el normal funcionamiento de las instituciones, de las normas, de la ley y de la vida de la gente, y por supuesto resguardar la vida de la población ante los ataques de estos focos subversivos, armas, etcétera, que están desafiando al Estado, que están tratando de derrocar al gobierno y por supuesto provocar confrontación entre bolivianos. Para eso es el estado de excepción, para poner un paréntesis y reordenar el Estado y así poder avanzar con el menor porcentaje de afectación directa a la vida de la gente. La pregunta del millón, ¿no? ¿Cuándo? O sea, ¿cuánto más tenemos que esperar? ¿Cuánto más tenemos que sufrir? ¿Cuánto más tenemos que perder empresas y todo aquello? Bueno, te agradezco muchísimo la entrevista, ha sido un gusto saber todo lo que nos has explicado, era fundamental entenderlo. Te agradezco de verdad, un abrazo gigante, Alejandro. Un abrazo, Vero, un saludo cordial a todos. Chao, chao. Hasta cualquier momento. Bueno, ahí está. La medida de excepción ya está lista. Solamente depende de un decreto del presidente. Lo que dice Alejandro es muy importante. Tal vez se están tomando recaudos para ver a nivel militar, estoy en esta cámara, a nivel militar, si es que tienen o no tienen las, como decía el general el día miércoles que hablamos con un general en reserva y decía probablemente no tenemos las condiciones en este momento, no tenemos equipamiento, no tenemos con qué hacer frente, de repente ni siquiera gases lacrimógenos, y eso es terrible porque mandar a nuestros militares que vayan con la buena voluntad solamente, de ninguna manera podríamos permitirlo, porque ahí sí que va a haber muchas muertes y no van a ser solo de un lado, van a ser principalmente de los militares. A ver, vamos a ver, hacemos una pausa, enseguida regresamos. Retornamos y hoy día el presidente, además de promulgar esa ley que se le entregó, que sería la ley del estado de excepción, también dio una buena noticia. Anunció que se iba a realizar una especie de diferimiento a todos los créditos, facilidades que ya se le había pedido la semana pasada. Vamos a ver, por favor, el material del presidente. Hemos hecho un número de decretos. Quiero anunciar algunos decretos. Se ha decidido a través del gabinete el decreto para la reprogramación de deudas en todo el país. Para el gremial, para los compañeros del gran poder, para los folcloristas, para los artesanos, para el cuentapropista, para el empresario, para todos los sectores. Se ha aprobado un decreto para la reprogramación de deudas. Esto tendrá un efecto inmediato. Para el compañero transportista se ha aprobado un decreto que tendrá un impacto hasta 1.000 millones de bolivianos para que puedan tomar recursos para aquella inversión que requiera en su nueva movilidad, o en el nuevo servicio, o en aquello que usted requiera, compañero transportista.
Ahí está, realmente. Vamos a ver, creo que el presidente cree que todavía está en campaña, ¿no? Yo sigo insistiendo con esa percepción, lo digo como psicóloga, no lo estoy diciendo como periodista, pero quiero saludar muy cordialmente a Cintia Magüeño. Cintia es la presidente de la Federación Departamental de Micro y Pequeñas Empresas, que ha estado muy activa estos días y que la hemos visto la semana pasada levantando la voz y diciéndole a todos las necesidades que tiene su sector. Hola Cintia, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Verónica, un gusto estar en tu programa y dispuesta a atender, ¿no? Por toda la emergencia que hemos vivido como sector, a más de un mes de bloqueos que han perjudicado toda la producción de nuestro sector, la cadena de insumos, y al igual que todo el departamento, ¿no? Todos los paseños que trabajamos por cuenta propia, que hemos visto afectados nuestros ingresos por situaciones ajenas, ¿no? A la capacidad que nosotros tenemos de trabajar. ¿A cuántos micro y pequeños empresarios aglutinas tú? Bueno, como federación departamental, nosotros simplemente en La Hollada, por ejemplo, aglutinamos a 14 asociaciones. También tenemos la regional Caranavi, también está la regional del Alto. Y en realidad en el departamento de La Paz podemos ver que son más de incluso 200.000 unidades productivas de micro y pequeña empresa, de las cuales nosotros aglutinamos cerca de 20.000. ¿Cuántas ya has visto que han ido quebrando, que están cerrando sus puertas? Bueno, en realidad esta última semana yo me he dedicado a hacer alguna pequeña estadística y me he dado cuenta de que de cada 100 unidades productivas, 3 han prácticamente dejado de trabajar y están por cerrar, migrar o tal vez dedicarse a hacer mano de obra en Brasil o en Chile. Se nos está yendo la gente de nuevo, ¿no? Se está yendo a otros países. ¡Qué pena! Bueno, ¿has escuchado la medida que ha lanzado el presidente con bombos y platillos? ¿Cómo le cayó esto a tu sector? ¿Cómo se sienten con ello? Bueno, en realidad he estado esperando, he visto que recientemente ya lo ha promulgado. Es una ley que habla de reprogramación, refinanciamiento, y quiero que muchas personas que tal vez no se prestan dinero, y veo que en las redes sociales hablan, ¿no? Y dicen, ¿para qué se prestan si no pueden pagar? En realidad nosotros cuando invertimos un dinero, nos prestamos para maquinaria, nos prestamos para comprar materia prima, para capitalizarnos. En algunos casos vemos la época fuerte y decidimos comprar en cantidad también, ¿no? Los insumos porque nos sale más barato. Un refinanciamiento, ¿qué significa, por ejemplo? Yo voy al banco y le digo, ¿sabes qué? Ya avanzó la mitad de mi cuota, ahora refinanciame, aumentame, no sé, 20.000 bolivianos. Cuando me refinancian, me dan los 20.000 bolivianos y empiezo a pagar de cero. Es decir, que si yo ya hubiera avanzado mi crédito a la mitad, esos 20.000 se agregan más la mitad que yo tenía y el interés vuelve a correr desde cero. Es decir, que todo el tiempo que yo he ido pagando intereses, prácticamente empiezo como si me hubieran entregado el monto total, no solamente el refinanciamiento. Entonces empezamos a pagar intereses de un dinero que ya habíamos pagado intereses. Claro. La reprogramación, estuve leyendo el decreto más o menos, el alcance que tiene. Oye, qué jugada más oscura del banco, ¿no? Porque tú ya has hecho, se podía liberar esa parte que ya y solamente se te cobra de lo último. Es como una línea de crédito que vuelves a sacar un poquito, pero que se te cobre pues de ese, no otra vez del monto total. Así es, por eso te decía, si digamos debías 100.000 bolivianos, ya pagaste 50.000 y ya has ido pagando el interés del resto de los 50.000 y aumento 20.000, me va a salir los intereses de 70.000 bolivianos, como si me hubieran vuelto a entregar el 100% y empiezo de cero a pagar intereses de algo que ya había pagado. Por eso el refinanciamiento no es una salida. Ahora, en el caso de la reprogramación, que también yo he visto en una medida del presidente, he estado leyendo que habla de la reprogramación para aquellos que han sido afectados, habla de solicitar periodos de gracia y habla acerca de una evaluación que la banca me tiene que hacer. Por ejemplo, a mí, Cintia, diciéndome, has sido afectada, puedes pagar, para darme un periodo de gracia, por ejemplo, ¿no? En el cual yo encima de pagar. Eso también está ahí en lo que he podido leer del decreto, pero lamentablemente cuando nosotros vamos al asesor de crédito, y podemos decir, el refinanciamiento, reprogramación no es algo nuevo, ya está hace mucho tiempo en la banca, claro. Cualquiera puede decir que no se siente, pero lamentablemente, ¿qué te dice el asesor? Señora, si usted entra a reprogramación, está diciendo que no tiene capacidad de pago, y como no tiene capacidad de pago,
usted va a ver afectado su historial crediticio y ningún banco te va a querer prestar porque eres una persona que no tiene capacidad de pago. Ahora, en otro caso, yo le puedo decir, ¡qué perjuicio! Mira, me ha ido mal, he tenido estos problemas, por favor, quiero un periodo de gracia. Pero como dice el decreto, la evaluación que va a hacerte el banco, tienes que demostrar que tú no puedes y te van a hacer una evaluación. Y generalmente el banco nunca te quiere dar periodo de gracia. En realidad, sí podría ser factible, pero yo tengo que solicitarlo, yo tengo que esperar que me evalúen. Y generalmente los asesores de crédito no quieren esto porque ellos tienen números y metas y objetivos y no les conviene que un cliente quiera irse a reprogramación, que un cliente quiera un periodo de gracia, no les conviene. Ya nos volvemos en clientes, por decirlo así, no deseables para nadie. Pero en este caso, entonces, ¿en qué los beneficia esto si por un lado va a estar el decreto, pero por el otro lado van a estar las decisiones de la banca? En realidad es lo mismo que nos han hecho con el decreto anterior, ¿no? El decreto que hemos peleado el anterior año, igual a fines de año, donde nosotros habíamos solicitado lo mismo en el 17-20, que por favor haya un congelamiento, igual se había pedido, pero ya lo habíamos logrado, hemos logrado ver los análisis que tenía la banca, donde desde pandemia el diferimiento ha sido pagar interés sobre interés. La banca no ha ganado el 100%, han ganado un 200, 300%, por lo cual nosotros vemos que todos los bolivianos hemos sido afectados, en especial nuestra lucha ha sido por el Departamento de La Paz. Entiendo que otros departamentos están afectados ahora, pero no ha sido en la magnitud que ha sido el Departamento de La Paz golpeado. Entonces, por esa razón nosotros pedíamos una excepción para el Departamento de La Paz. Sin embargo, en ese momento nosotros nos sentimos con un sabor amargo porque esta medida de la ASFI ya existía. Sin embargo, no sabemos la banca cómo nos van a medir. En el diferimiento ya hemos tenido un problema porque se ha cobrado intereses sobre intereses y ahora tengo compañeros, incluso tengo un caso de un compañero que me decía, yo me he prestado 200,000 a un lapso de 4 años. He pagado 2 años y he entrado al diferimiento. Ahora voy al banco y resulta que con intereses, después de haber pagado 2 años, debo 201,000 bolivianos de capital. Entonces, ¿qué ha pasado con los 2 años que he pagado? Que yo he aportado? Claro, ¿dónde están mis 2 años? Esos intereses enormes. Entonces tenemos muchos casos de compañeros en los cuales ellos por eso se oponen al diferimiento. Ahora, si le dejamos a la banca la selección de decirme si yo me he afectado o no, obviamente por cumplir sus metas los asesores de crédito nunca quieren que entres al diferimiento, te dicen que te va a perjudicar, te vas a manchar, nadie va a querer prestarte nunca más. Entonces la gente se ve en aprietos, ¿no? Incluso vemos que nuestros compañeros están empeñando sus máquinas por cumplir al banco, están tomando medidas, ¿no? Y realmente quedarte sin tu fuente de ingreso o decir lo cierro, me voy a trabajar a Chile, a Brasil, perdemos mano de obra. ¿Para qué ellos se vayan de obreros? Ni siquiera para abrir sus microempresas, solo por cumplir ¿con qué? Con la banca. Esto es un problema terrible no solamente de ustedes como micro y pequeños empresarios, sino también, por ejemplo, de los transportistas, porque casi todos han sacado vehículos con un crédito bancario. Entonces están exactamente igual, porque no pueden pagar, porque no cargan gasolina, porque no trabajan. Entonces ya es un mes más y más que no van a poder pagar su cuota al banco. Así es, en realidad el mes de mayo muchos no han podido cancelar. Han tenido que cancelar, como me decían algunos, hemos arañado doña Cintia el dinero hasta de la alimentación de nuestra familia, pero ya nos ha caído junio. Entonces ahora vamos a ir al banco, pero miren, no solo el sector transporte, también nosotros nos hemos unido a la Federación de Gremiales, donde ellos nos decían, nuestros compañeros que son de la TUMUS, la Sí, claro, comerciantes. Que ellos también se han descapitalizado. En realidad, nosotros invertimos un dinero, lo que comercializamos, sacamos un porcentaje para nuestro banco, para nuestros gastos, pero me decían, lo poco que hemos vendido ya no los hemos comido el capital, porque la canasta familiar estaba elevada también. Entonces, todos hemos sufrido la descapitalización, la falta de pago. Por eso era oportuno congelarlo, porque ahora tenemos el estrés de ir a la banca. ¿Para qué? Para que nos evalúen y vean si somos aptos y demostremos que hemos estado en crisis. Ustedes querían congelamiento, no se ha dado esto, se ha dado el diferimiento, digamos. Reprogramación, el decreto supremo es de reprogramación y refinanciamiento. El diferimiento por lo menos era una postergación, pero es una reprogramación. Tampoco. Es una reprogramación. ¿Qué quiere decir entonces una reprogramación? Ponme un ejemplo. Vas y le dices, mire, yo voy a pagar
No sé, explícame. En realidad yo le digo al banco, mira, no tengo plata, yo te debía 20.000 bolivianos de saldo, entonces reprogramame. Y me dice, ya muy bien, te vamos a reprogramar. ¿Cuánto es tu capacidad de pago? Me dice el banco. Entonces yo le digo, mira, yo te pagaba 1.000 y ahora solamente te puedo pagar 300. Entonces el banco me dice, ya bien, doña Cintia, te faltaba pagar un año, pero ahora vas a pagar en 3 años. Ah, ya, tu cuota va a ser de 300, pero voy a pagar intereses de esos 3 años. Ya no mi meta que yo tenía de acabar en un año. Claro, el banco nunca pierde, ¿no? Así es, entonces yo entro a reprogramación, pago más intereses, me dan más tiempo, pero pago muchos más intereses y además de eso, en la reprogramación, como yo he dicho que no tengo capacidad de pago, puedo perder. Ya tienes problemas. La categoría de cliente. Claro. Me dicen, usted señora no es una persona sujeta a crédito porque no tiene capacidad de pago. Qué terrible. La verdad es que me apena mucho porque yo tenía la esperanza de escucharte decir que no, que esto era una posibilidad para que se resuelva, que estaban un poquito dándoles oxígeno para que puedan avanzar, pero por lo que veo no estás muy esperanzada. No lo estamos, porque siempre hemos visto que hay actitudes positivas del gobierno, no voy a mentir, pero lamentablemente nos estrellamos con lo que es la banca, ¿no? El gobierno yo pienso que lo ha hecho de buena intención, nunca vamos a pensar algo malo, pero sin embargo cuando nosotros vamos a la banca ellos siempre tienen una salida, por eso nosotros queríamos algo que congele y que no tenga que solicitarlo yo, que automáticamente todos claro, los que todos sean de la paz entremos, porque cuando permitimos ir uno por uno a la banca, ahí es donde nosotros nos marean, nos hacen firmar todo. Claro. Hay muchos compañeros, ¿no? También que no están muy bien preparados, firman algo y no se dan cuenta en qué se han metido, ¿no? Eso es lo que nosotros vemos día a día. Sin embargo, vamos a ir a la ASFI mañana. Eso, y la ASFI, ¿qué papel está jugando? ¿Cómo está trabajando la ASFI? ¿Verdaderamente está supervisando? Porque se ha vuelto una instancia estatal, ¿no es cierto? Así es, la ASFI tiene que regular todo lo que nosotros hacemos. En otras oportunidades hemos visto que la ASFI ha respondido de forma positiva, pero ha sido, ¿no?, después de cumplir muchos requisitos, como ir a los puntos de reclamo del mismo banco, que no nos parece. Ese es el primer punto que la ASFI nos dice, no vaya al punto de reclamo del mismo banco, y eso no es algo muy neutral. Sin embargo, creo que hay una puerta abierta. Lo que yo he visto es donde dice que hay periodos de gracia que se puede analizar, y nosotros vamos a pelear que este periodo de gracia sí o sí tiene que llegar a todos los compañeros del Departamento de La Paz, porque somos el departamento más golpeado. No pueden decirnos a nosotros que demostremos que no hemos generado. Creo que ningún paseño que trabaja por cuenta propia ha generado dinero, normalmente no existe. Cintia, ¿cuál es tu caso particular? ¿Tú a qué te dedicas y qué vendes y cómo está tu crédito? Bueno, en realidad yo tengo una línea de crédito y también tengo otro banco, entonces yo pago 4 cuotas al mes. ¿De 4 bancos? Yo tengo una pequeña, 4 cuotas, ¿no?, a los bancos. Tengo una empresa que hace ropa de niños, pero que lamentablemente ha cerrado. Solamente trabajo a temporada en lo que es en época escolar, con son mandiles, uniformes. Antes teníamos mucha capacidad de trabajar todo el año y estoy pagando todavía esas máquinas que no están trabajando. Sin embargo, también yo he estudiado química y yo tengo una línea de lo que son productos de champús, jabones, productos de limpieza. Estamos sobreviviendo y muchos compañeros, al igual que yo, hemos tenido que agarrar todos los estudios que tenemos y diversificarnos y volvernos pulpos porque la situación lo merita así. Admirable tu capacidad de poder diversificar, tal cual, estás en una cosa, estás en la otra, admirable de verdad, y qué triste que nos estén estrangulando de esa manera. ¿Ya vas a ir a hablar con la ASFI? ¿Cuál es el planteamiento que les vas a hacer? Bueno, en realidad nosotros queremos conocer bien toda la reglamentación que sale, porque la ASFI es la que manda las circulares, los comunicados a la banca. Queremos informarnos bien de todas las salidas, porque entiendo que al mencionar el periodo de gracia debería haber una salida para muchos compañeros, porque eso es lo que queremos, un periodo de gracia que puede ser total o parcial, donde solamente paguen intereses, o el banco te espera. En algunos casos ha sucedido que el banco te puede esperar en un periodo como de en gracia. La pandemia, ¿no? Como en la pandemia. No, en la pandemia ha sido un diferimiento. Al final hemos pagado más intereses y, por ejemplo, en mi caso yo sigo pagando intereses de la pandemia y la pandemia ha acabado en 2021.
Qué barbaridad. Bueno, espero tener un contacto nuevamente contigo mañana o pasado, luego de que vayas a hablar con la ASFI, para saber, y porque nos están viendo en este momento todos los prestatarios, y creo que esta es una forma de hacerles conocer. ¿Van a tener alguna reunión o algo por el estilo inmediatamente? ¿Puedes convocarlos? Así es, vamos a mandar la solicitud para tener la información verídica y oficial de la ASFI, para encontrar las salidas, ¿no? De ver cómo se pueden beneficiar todos nuestros compañeros, y también hacerte conocer que ahora también tenemos un problema con lo que es el suministro de gasolina. Nosotros utilizamos eso como solvente de pintura, solvente de pegamentos. Además, también se utiliza bastante en las imprentas para limpiar la maquinaria, y ha salido una resolución donde no pueden vender por galones, y esa es una preocupación que igual que tenemos, ¿no? Es un insumo necesario para trabajar, no consumimos mucho, y esperemos que el gobierno también se dé cuenta que el sector productivo también compra en galones, y veamos un mecanismo útil para que estos compañeros puedan seguir trabajando, ¿no? Porque lo utilizan ampliamente sus maquinarias. Comprendo. Y es otra preocupación que ahora tenemos. Me imagino. Muchísimas gracias, Cintia. Ha sido un gusto conocerte, saludarte y conocer tu realidad y la de todos los que están como microempresarios aquí en nuestra ciudad. Gracias, un abrazo. Muchas gracias, Verónica, por la cobertura. Vamos a estar en contacto para informarle todo lo que tengamos de novedades. Un gusto, encantada. Chao, chao. Qué mujeres guerreras tenemos en nuestro país, qué mujeres maravillosas, y en vez de apoyarlas y colaborarlas, la banca las está engañando, las está estafando, las está utilizando para poder seguir haciendo su trabajo, pero de ninguna manera apoyarlas verdaderamente. Es difícil en esta época. Yo he escuchado casos de gente que está cerrando sus negocios, que se está yendo de la ciudad. Es increíble la cantidad de gente que ha decidido marcharse. Es doloroso. ¿Cómo va a quedar la paz? ¿Quiénes van a quedar en la paz? Yo me pregunto. Es triste de verdad, desde todo punto de vista. Pero bueno, hemos escuchado el punto de vista de justamente la Federación Departamental de Micro y Pequeñas empresas, pero también tenemos que conocer el punto de vista de un analista financiero que de alguna manera nos dará un pantallazo de qué tanto puede o no puede beneficiar, o si realmente esta es una medida más que nada un cascarón, como parece que ellos lo toman, como los prestatarios creen que esto es un cascarón, pero que en el fondo no va a haber nada que realmente los beneficie y los ayude. Estoy esperando tomar contacto con el analista Jaime Bravo para poder entender un poquito, en este caso, cuál sería el impacto en la propia banca. Aunque la banca nunca pierde, ¿cuál sería? ¿Qué pasaría verdaderamente con los intereses que se quedan? Aunque, como decía la entrevistada, la banca gana entre 200 y 300, imagínense, entre 200 y 300%. O sea, si me presta 10, la banca termina cobrando 40. O sea, qué triste que no haya otros mecanismos que no sean casi de usura, porque la banca está actuando casi usureramente. Vamos a preguntarle justo todo esto a Jaime Bravo, a quien ya lo tengo listo en pantalla. Los saludo muy cordialmente. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Verónica, un gusto estar contigo y con toda la gente que sigue el programa y Palenque TV. Bueno, yo estoy hablando de una banca casi usurera, porque acabo de hablar con la dirigente de la micro y pequeña empresa y ellos me decían que ganan hasta 400 veces el monto que les prestan. ¿Cómo ves todo esto? En realidad no es eso tan correcto. Lo que sucede es que los bancos hacen un negocio de intermediación financiera. El negocio bancario funciona de la siguiente forma. Los bancos, los accionistas ponen un capital, un patrimonio, y sobre la base del mismo ellos pueden apalancarse financieramente, que quiere decir captar recursos del público mediante cajas de ahorro, cuentas corrientes, depósitos a plazo fijo, por el cual pagan una tasa de interés a todas las personas que tienen depósitos en las diferentes instituciones financieras en cualquiera de estas modalidades, y ellos lo que hacen es administrarlos en una cartera de créditos que tiene diferentes propósitos, diferentes fines. Hay carteras de vivienda, carteras dedicadas a sectores empresariales, sectores productivos, créditos de consumo, créditos vehiculares, y es una gama de créditos que tienen, y a partir de ello ellos lo que hacen es un negocio donde tienen un spread financiero, es decir, genera una brecha financiera por la tasa de interés. La tasa pasiva, que es la tasa a la cual ellos se prestan, es menor que la tasa a la cual ellos prestan, y con eso cubren sus gastos equilibran un operativos, poco, cubren.
Claro. Mira, yo he trabajado con la banca, si he construido todo esto ha sido porque me he endeudado hasta el cuello un par de veces para poder levantar y afortunadamente he concluido y he pagado todo, no es nada fácil. ¿Qué opinas ahora de esta nueva norma, la ley que ha sacado el presidente, que acaba de informar que es de una especie de, no es un diferimiento en realidad, yo decía que era un diferimiento, pero no. Contame por favor, ¿qué tanto los puede beneficiar a los micro, medianos y a todos los prestatarios? Yo creo que es una norma que es necesaria, la reprogramación que van a sacar, considerando los conflictos que hemos tenido. Son prácticamente 40 días en los que La Paz está bloqueada, ya el resto del país está llegando a los 30 días, y esto perjudica a todas las cadenas de valor, a la gente que tiene empleo, a los cuentapropistas, a las caseras del mercado, al que tiene una tiendita y al que tiene una empresa grande también. Entonces, cada uno, según el nivel de previsiones o espaldas financieras que tiene, puede hacer frente a una pérdida de mercados, a una subida de precios, al no abastecimiento de materias primas o que si llegan sean muy caras, y creo que sí vale la pena el tema de la reprogramación. Habrá que consensuarlo en el decreto supremo y con ASFI cómo va a ser, para que tal vez no sea obligatorio, sea voluntario, y cada uno según la posibilidad que tenga de cumplir con sus deudas y obligaciones, que lo vaya haciendo, y si no puede, que genere una reprogramación que lo va a beneficiar en el corto plazo. No quiere decir condonación, no quiere decir perdonazo de intereses, ni mucho menos, sino que la deuda que tiene en este periodo se la va a pasar al final del periodo, y con eso le da un poco de oxígeno para que mantenga sus negocios, sus unidades productivas o un nivel de ingresos con una bajada que esperemos se dé en algún momento, una contracción de los precios que han subido mucho. Y para la banca implica evitar que entre en mora su cartera, porque mucha gente va a preferir comprar alimentos antes que pagar los créditos, que no necesariamente es la mejor decisión, pero es necesaria en estos momentos. Y esto va a generar mora, y la banca va a evitar que se deterioren sus indicadores que se llaman de calidad de la cartera. Decía la prestataria hace unos minutos, decía que al final ellos, por ejemplo, cuando consiguen otra en esa línea de crédito, otro monto, vuelven a pagar lo mismo, sin que se respete lo que antes ya habrían estado pagando, y ha ido achicando la deuda, y generalmente los intereses son sobresaldos, ¿no es cierto? Y bueno, hasta ahí quedó un saldo, se hacen una nueva deuda y de nuevo les cobran el interés por el monto total. En realidad eso tiene que revisarlo bien. En algunos casos no debería ocurrir, pero puede ser que a alguna entidad financiera se le vaya el tema, y pueden pedir a sus oficiales de crédito, oficiales de negocio, que les muestren sus extractos de cuentas sobre qué se está cobrando, y en caso de que tengan dudas pueden hacer un punto de reclamo en la propia entidad financiera o ante ASFI si ellos creen que hay una irregularidad en el pago. Ahí tienen que ser los oficiales de negocios, los oficiales de crédito con los que van a hablar, tienen que ser muy explícitos, están obligados a explicarles con detalle cuáles son las consecuencias de la reprogramación, qué es lo que ocurre, el respeto que tiene que existir y que existe normativamente por el capital que ya se ha pagado. La banca es uno de los sectores más regulados y más serios que tiene el país, por eso es importante que si a alguno se le ha ido un tema o cree que no está bien, que pida la aclaración, pero en general no funciona así. Pero eso no debería ser, ¿cierto? No debería ser, y en general no es, porque hay una norma que lo regula y el sistema financiero es muy serio. Pero si una persona siente que el banco no ha procedido adecuadamente, que también se puede dar, nadie es perfecto, no existe un sistema perfecto, tiene todo el derecho a hacer un reclamo y exigir que se le explique en detalle cómo está su crédito y sobre qué estaría pagando los intereses, cómo procede esta reprogramación, qué implica en flujo de caja, que le hagan un plan de pagos, que lo revise y vea si le conviene antes de tomarlo. De todas maneras estamos en un momento crítico, ¿no, Jaime? Si la gente está realmente, porque casi todos, creo, hemos construido nuestras cosas con la banca. Todos estamos trabajando en función de la banca, crecido, comprado, etcétera. Y claro, ahora se hace muy difícil salir adelante.
Así es, y en realidad la única forma de avanzar y crecer de forma más ágil es tomando créditos, pero créditos que tengan un fin productivo, como el que has tomado tú, el que ha tomado la señora y que toma la mayoría de los bolivianos, que por necesidad nos hemos vuelto emprendedores en muchos casos, no tanto por un espíritu empresarial, sino la necesidad de generar una fuente de ingreso. Sin embargo, es importante ver que estos créditos no vienen de la nada. Hay personas que igual están haciendo depósitos, casi todos nosotros tenemos cuentas en el sistema financiero, tenemos plata en cajas de ahorro, cuentas corrientes, depósitos a plazo fijo, y el banco tiene la obligación de cumplir con nosotros. Uno de los mayores acreedores que tiene el sistema financiero es la gestora pública, los fondos de pensiones administrados por la gestora pública, y ahí están los recursos de jubilación. Por eso es tan importante que esta norma sea consensuada con los bancos para evitar una distorsión de los flujos de caja. Ellos hacen intermediación financiera, captan recursos y los colocan entre terceros que necesitan ampliar su negocio, comprarse una casa, un vehículo o lo que sea, pero tiene que haber claridad en esa administración, que la tienen los bancos. Son una entidad muy regulada, son muy serios, pero nuevamente, si la gente quiere estar segura de que no le están cobrando de más, tiene todo el derecho a pedir su extracto de cuenta, las empresas, las personas, para validar que lo que se les está ofreciendo con la reprogramación es bueno para ellos, y como bien mencionabas, Verónica, es una necesidad del día de hoy por las condiciones que tenemos. La señora que entrevisté yo, la presidenta de justamente esta federación, decía: nosotros hemos pedido congelamiento, no postergación. ¿Se puede hacer un congelamiento? No se hizo, creo que ni en la pandemia, ¿no? En realidad no, porque no se trata de recursos que provengan del Estado, que tampoco se debería administrar de esa forma, sino recursos de privados. Ahí están tus depósitos, tus cuentas corrientes, las mías, las de la señora, las de sus afiliados, y un congelamiento implica una paralización del negocio del sistema financiero, y eso podría implicar problemas con los acreedores, que son los que depositan en cuentas corrientes, cajas de ahorro, gestora pública, SAFIs, compañías de seguro, personas naturales y otras empresas. Entiendo. Entonces es algo que no se puede dar, se tiene que buscar la mejor forma. Creo que sí es importante la reprogramación, hay que ver cómo se la regula, y la gente tiene que ver. Yo creo que no debería ser obligatorio, porque hay gente que tal vez no le conviene y tiene todo el derecho a pedir su plan de pagos y analizar qué es mejor, qué es peor, y con pruebas certeras decir: no, ustedes me están cobrando más de lo que deben, o no están respetando mi capital, pero sobre bases certeras, porque si no es así, simplemente es una especulación. ¿Tú haces asesoramiento a prestatarios, Jaime? Hago asesoría financiera en general, pero con todo gusto, si alguna persona necesita algún criterio, algún consejo, con todo gusto puedo compartir ese tema sin ningún problema para todas las personas. ¿Cómo se podrían contactar contigo? Me pueden escribir a mis redes sociales. Estoy en Facebook, TikTok, Instagram como Jaime Bravo Sandoval, en LinkedIn también. Con todo gusto los atiendo ahí, ya les paso mis contactos para que podamos tener una conversación, y un privilegio siempre poder ayudar a la gente. Qué lindo, te agradezco, Jaime, nos has aclarado muchísimo este tema, y ya hablaremos un poquito más a ver qué viene por adelante, ¿sí? Encantado, Verónica, para servirte, y bendiciones a todos. Órdenes para los meses. Un abrazo gigante. Bueno, nosotros nos vamos. Creo que con eso habríamos un poco redondeado el tema de la ley que ya se ha promulgado. El presidente la ha promulgado hoy al mediodía, así con calmita, ¿no? Tranquilito la ha promulgado, aunque los parlamentarios se han amanecido el sábado hasta las 6 de la mañana. Él se ha tomado su tiempo y la ha promulgado, y ahora se va a tomar también seguro su tiempo para poder aplicarla. Entre tanto, nosotros los paceños seguimos totalmente paralizados, comiendo lo que podemos, sin poder transportarnos, con nuestros vehículos guardados en la casa porque no hay gasolina, tratando de andar con vehículos a gas si es que logramos encontrar algo. Bueno, mientras tanto, que se tomen nomás su tiempito, pues claro, todos tenemos aquí mucho tiempo por delante. Vamos a los titulares, por favor. Chao, chao.